saludo, muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia de Canal 10 Televisión. Comenzamos una semana más con nuestros contertulios a disfrutar y a debatir, entre ellos los temas de actualidad de esta isla de Tenerife y en general de todo el archipiélago canario. Temas que esperamos sean de todo su interés, como son las opiniones de las personas que nos acompañan cada semana para darnos su forma de ver las noticias, la actualidad que surge día a día en cualquier rincón de nuestro archipiélago canario. A veces noticias mejores, a veces noticias peores, pero eso sí, todo el mundo con su punto de vista y su forma de ver las cosas. Por eso, en esta casa siempre decidimos que vengan personas representando a sus diferentes ideologías y a sus diferentes partidos políticos, como hacemos habitualmente. Y si les parece, pasamos a saludar ya a los invitados que tenemos esta noche en la mesa. Gustavo Pérez, conocido por todos, es alcalde de Güímar y además miembro de Coalición Canaria. Gustavo, muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Isma. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Con frío en Güímar o no? No. En Güímar no hace frío. En Güímar siempre hay una estabilidad a nivel de temperatura que es de agradecer. Eso es bueno. Tenemos uno de los mejores climas de Canarias, ¿eh? Eso lo dicen todos. Aquí todos los pueblos nos arrimamos, todo el mundo arrima las cosas sus sardinas. Bueno, la laguna no creo que vaya a decir que... La laguna no creo, no. La laguna es muy extrema. También saludamos a Gabriel González. Gabriel, buenas noches. Bueno, buenas noches. Güímar tiene el mejor clima de la isla, siempre de los túneles de Güímar para arriba y de los túneles de Güímar para abajo el mejor clima es el de Adeje, por supuesto. Aquí cada uno tira para lo suyo. Gabriel González, como saben ustedes, y si no lo saben, se lo recuerdo yo, viene en representación, en este caso, del partido Podemos. Y también uno que es de La Laguna y dirá que La Laguna es maravillosa y que hace un calor estupendo, es Juan Antonio Molina del Partido Popular. Juan Antonio, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. En primer lugar, evidentemente La Laguna, por ser la legítima capital de la isla, tiene de todo. Puedes tener frío, puedes tener calor, puedes ir a la playa, puedes ir al monte, así que tenemos de todo y hay que entender que el que quiera ir, vive uno en el casco, frío va a pasar. No se le van a calentar demasiado los alimentos, pero en el resto del municipio tenemos de todo tipo de climas, que precisamente eso es lo que hace de Canarias tan especial, esos microclimas que tenemos en toda la isla y bueno, que se les invita a todos a que vengan, que debe ser un municipio de acogida. Es verdad, aquí todos los municipios son bonitos, la verdad es que contamos con una isla maravillosa, con un archipiélago maravilloso, pero claro, el frío es lo que es y estamos en época donde normalmente hay frío, que tampoco debemos quejarnos. Vamos a hablar al pelo largo y tendido de diferentes temas de actualidad, y si comenzamos con la actualidad, evidentemente hace escasos días que nos dejaba un político que estuvo pues 10 años y pico al frente de una de las administraciones más importantes de la isla. Hablamos del Cabildo Insular de Tenerife. Nos dejaba hace unos días Ricardo Melchor, ahí lo vemos en imagen, un hombre de partido, de Coalición Canaria, que estuvo, como les digo, 10 años y medio al frente del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Qué podemos recordar de Ricardo Melchor o qué se puede decir de Ricardo Melchor? Aunque cuando uno fallece, evidentemente, casi todo pues son cosas buenas, pero como político, ¿qué se puede hablar de él? Bueno, como político, desde un punto de vista de conocedor de las necesidades de la isla de Tenerife, era un perfecto conocedor. Desde un punto de vista de rigurosidad a la hora de hacer planteamientos de mejora, todo el mundo lo recuerda con ese empeño de lo que era el tranvía y la movilidad de la isla, y ese empeño, yo diría casi como una meta de tener implantado el tranvía en Tenerife. Fue una de esas banderas. También la bandera del sector agrícola. El sector promovió las bodegas comarcales, promovió el cuidado y el incentivo de entender lo que es la agricultura en una isla como Tenerife y la protección a determinados aspectos de agrícola y de ganadería, que bueno, que luego veremos también esa convulsión, ¿no? Esa convulsión que hay con Mercosur. Creo que es un político que marcó un punto de inflexión en cuanto al estilo de hacer política en la isla de Tenerife, y que ha sido un referente, lo hemos visto estos días, un referente donde cualquier persona, cualquier político que haya estado en la vida pública estos últimos años, coge un micro, coge y se pone delante de una cámara y siempre tiene algún gesto de reconocimiento
a algún hecho importante dentro de la isla de Tenerife. Y yo creo que para eso está la política, para intentar poner encima de la mesa soluciones a los problemas de la isla de Tenerife y también saber sacar oportunidades y sacar provecho de las condiciones que le tiene la isla de Tenerife para que se viva mejor. Y yo creo que esa era una especie de dogma que Ricardo tenía de forma constante. Creo que en ese sentido para Coalición Canaria es un referente clarísimo, una pérdida, yo creo que va a marcar cómo se trabajaba en la política anteriormente y en la actualidad, porque fue capaz de convivir con esos dos estilos de política que en los últimos años ha cambiado totalmente, pero que aún así era capaz de entender la política a día de hoy. Gabriel. Bueno, la figura de Ricardo Melchor pues merece una valoración serena, la verdad, ¿no? Gobernó durante bastantes años y bueno, durante todo ese tiempo pues suscitó sus apoyos y también sus críticas, porque no, en este tipo de circunstancias pues corresponde anteponer el valor humano y el reconocimiento de que cualquier figura política pues tiene sus seguidores y las personas que un poco pues que no lo siguen tanto, pero sí la valoración o cómo se construye a través de la política, a través de personas concretas y desde ese punto de vista pues reconocer nuestro respeto a su entorno y a quienes pues lo han apoyado y han estado con él. Juan Antonio. Pues evidentemente es una persona que creo que ha demostrado un trabajo en el que muchos deben mirarse, en el sentido de tener esa capacidad de dar pasos valientes, porque la realidad es que, por ejemplo, con el tranvía no fue ni muchísimo menos una cuestión que fuera pacífica y que hay veces que hay que, desde la política, así se espera de los políticos, tomar decisiones que quizá no son la de panfleto, esa que parece que entra muy fácil y que se puede consumir sobre la marcha, sino que tienen una visión de futuro y la realidad es que justo detrás de esto lo que se está viendo es no solo en el enorme apoyo que recibió estos últimos días por parte de tanta gente que fue por su velatorio o el entierro, sino va muchísimo más hacia detrás, la capacidad de tener una mira por encima de los partidos políticos, con algunos por ejemplo, del propio Partido Popular, pues tenía la capacidad de sentarse y de aportar las ideas que tenía, y eso, al final, lo que demuestra es que la política tiene que intentar construirse de alguna manera en el entendimiento, y eso sí que no se le puede reprochar en ningún momento, independientemente de que algunos estén más de acuerdo o menos, pero sí que ojalá que ese consenso, ese diálogo, ese no levantar una voz encima de otra, sino con capacidad de llegar a puntos de consenso y sin radicalidades, sin inventos, sin cosas excesivamente excéntricas, pues demuestran que la isla, o en este caso un municipio, o a nivel de toda Canarias, se puede gobernar y bien, siempre que no busquemos el titular fácil, y eso debería ser el camino de todos y cada uno de nosotros. El diálogo, que no se pierda el diálogo, para eso están tertulias como esta, para hablar desde diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, diferentes formas de ver la sociedad y sin llegar a nada. Yo tengo que decir que yo también conocí a Ricardo Melchor y tuve la oportunidad, podemos estar más afín o no políticamente hablando, pero sí me pareció una persona siempre integradora, una persona que escuchaba y actuaba hacia los demás, y siempre es importante reconocer pues la labor que ha hecho durante tantos años en el Cabildo Insular de Tenerife. Desde aquí pues un abrazo a toda la familia, a todos los componentes, a todos los miembros de Coalición Canaria y evidentemente a sus familiares más cercanos, un abrazo enorme. Y cambiamos de tema porque, claro, la actualidad sigue existiendo. Ayer, día 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria, día festivo en Canarias, pues el Cabildo decide, hace una semana aproximadamente, decide que ayer, por primera vez, se celebraba, y ya va a quedar ahí, por lo visto, va a quedar el día 2 de febrero como el día 2 de la identidad tinerfeña de la gente de Tenerife. Ayer nos encontrábamos en el auditorio de Tenerife, donde se celebró una gala a las 9 de la noche, y hablábamos con Rosa Dávila, que nos hacía algunas declaraciones a los medios que allí nos encontrábamos. Escuchamos las declaraciones de la presidenta del Cabildo. Hoy celebramos también, como decía, todo aquello en lo que somos capaces de reconocernos como isla.
todo nuestro patrimonio natural, toda aquella cultura que hace que Tenerife sea una isla más grande, todo aquello que nos une. Hoy institucionalizamos el Día de Tenerife, donde celebramos todo aquello que nos une y en un momento, además, muy importante, en un momento de polarización, ponemos en valor aquello que nos une frente a aquello que nos separa. Ponemos en valor el carácter isleño. Somos un cruce y un puente de caminos. Estamos hechos, esta isla, de distintas voces, de distintas identidades, y como ellas nos hemos construido como comunidad. Por eso hoy ponemos en valor el valor del diálogo, el valor de poder dialogar con tranquilidad, el valor de compartir cuando no se está del todo de acuerdo. Por eso necesitamos una Tenerife más unida. Necesitamos seguir avanzando en una sociedad más justa, en una sociedad más comprometida, en una sociedad donde los homenajeados a los que hoy les rendimos este reconocimiento ensalzan todo eso que ponemos en valor, representan lo mejor de Tenerife. Por eso, en el día tan especial como hoy, les decimos feliz día de Tenerife. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que hablaba de momentos de polarización en esta sociedad. ¿Creen ustedes que era necesario hacer un día de la identidad de Tenerife? Ya no tenemos el día 30 de mayo, un día de Canarias donde se supone que los canarios estamos unidos y celebramos ese día. ¿O creen ustedes que era necesario implantar un día para unirnos los tinerfeños? Además, un día que ya por tradición es el 2 de febrero, día donde los cristianos evidentemente celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de Candelaria. ¿Quién comienza? Gabriel. Bueno, el Día de Tenerife parece más el título de cabecera de un periódico local que la celebridad, que el festejo de la isla, ¿no? Y al fin y al cabo, pues al final parecen eso, una comisión de fiesta al uso. Quizás más que ponerse a dar galardones y premios, quizás pues deberíamos de ver qué tipo de contradicciones tiene la isla y no omitirlos diciendo que es que hay gente que quiere polarizar. Quizás hay gente que lo que quieren poner sobre la mesa es los debates en torno a las desigualdades que ocurren en nuestras islas, como pues estamos acabando con nuestro territorio, pues la situación de la vivienda o la precariedad laboral, ¿no? Al final hay en el sur de Tenerife, pues los municipios turísticos tienen un salario medio disponible, son datos de Hacienda, inferiores a la media canaria, ya de por sí paupérrima, y a la vez tenemos los costes de la vivienda más caros, ¿no? Y al final, pues bueno, esto todo viene significado por el modelo turístico, el modelo laboral que se desarrolla en nuestras islas. El sur de Tenerife está y ha estado gobernado por diferentes formaciones políticas, así que no se pueden apoyar en tal sentido, o sea, han estado en el presente y en el pasado, con casos de un lado y de otro, y sin embargo, pues todos pecamos de lo mismo, no solamente Tenerife, sino Canarias en su conjunto. Quizás sea eso de lo que hay que hablar y no omitir ese tipo de debates, diciendo, bueno, quien quiera debatir, quien quiera hablar de otras cosas distintas, la que quiero hablar yo, pues ellos polarizan y yo lo que doy son premios y bengalas, ¿no? Entonces, pues bueno, menos comisiones de fiesta y más solucionar los problemas de las islas. Gustavo. Bueno, yo creo que Tenerife tiene su propia identidad y conmemorar el día 2 de febrero como el día de la isla de Tenerife, yo creo que viene a sumar, no viene a restar. Creo que hay espacios diferentes, como comenta Gabriel, para tener otro tipo de debates, pero creo que poner ya a estas alturas, tener un día para la isla de Tenerife, creo que es importante. Fue un acto, yo creo que elegante, un acto donde pudimos ver figuras desde un punto de vista musical y artístico de primer nivel, como Celso Albelo, como Pieles, como la propia Miriam Rodríguez, que estuvo también actuando, y luego donde un espacio de convivencia donde los galardonados tuvieron una referencia dentro de la isla de Tenerife. Creo que es fundamental tener ese criterio desde un punto de vista también de reivindicar la identidad de la isla. Y ¿por qué no? No creo que nadie se pueda sentir dañado por celebrar el día de tu isla.
Creo que es importante reunirnos, conmemorarnos, desde un punto de vista de respaldarnos como tinerfeños y como tinerfeñas, y en ese sentido la presidenta del Cabildo ha tomado las riendas y ha proclamado desde un punto de vista oficial que el día 2 de febrero será el día de la isla de Tenerife. Antonio, ¿tu punto de vista? En este asunto tengo una opinión bastante personal, pero que si no la digo reviento. Yo creo que al final hablar de Tenerife casi retrotrayéndonos a momentos del pleito insular y de cuestiones como estas no creo que sean lo más adecuado. Sinceramente, Canarias tiene muchísimos retos que afrontar, retos que tienen que ver con cuestiones que están dentro del gobierno de Canarias, pero retos también que vienen de la deficiente financiación, de las cuestiones ultraperiféricas que tenemos, en las que sumar siempre va a ser mejor que intentar individualizar por islas, porque al final, bueno, al menos por mi parte, entender que Tenerife necesita esa reivindicación y que además esa reivindicación se sustente en un acto, porque al fin y al cabo, si estuviéramos hablando de otro tipo de inversiones concretas como isla, bueno, pero un acto en el que además aprovecho para decir que tanto que era importante y el mejor discurso que se dio es el de López, claramente por encima de cualquier disquisición de la que estaba haciendo Rosa Dávila en este caso, pues demuestra que al fin y al cabo pues va mucho más allá. Creo que ese tipo de actos y ese tipo de identificaciones con la isla tienen que ser algo que provenga del pueblo y no que provenga de un acto político en un lugar concreto, en un momento concreto. Esa es una opinión que creo que más de uno compartirá y que además buena parte de casi del millón de habitantes que tenemos en la isla probablemente ni se enteró que eso existió, que se produjo, ni tampoco tenga ese nexo de unión. Probablemente hubo mucha más gente en Candelaria viendo a la Virgen y acompañándola que realmente pendientes de este acto. Y en ese sentido creo que la identidad de una isla, que es perfectamente plausible estar orgulloso, como yo lo estoy, por supuesto, igual que también lo soy de ser canario y de ser lagunero, creo que va más allá de ese acto y que, bueno, que al final tienen el impacto que tienen, pero poquita cosa más. O sea, ¿creen ustedes que a lo mejor nos estamos retrotrayendo a ese pleito insular que se dio en su momento? Esto quizás a lo mejor ayude a que ese pleito vuelva otra vez un pleito que existió, que yo creo que lo crearon los propios políticos porque interesaba en su momento, que esto pueda llegar otra vez a motivar ese pleito tonto, porque es tonto la verdad, sinceramente, entre islas. Yo creo que no. Yo creo que el que estuvo en el acto, indudablemente, Tenerife es una isla de Canarias y en ese sentido creo que hubo un respeto absoluto. Yo creo que no fue en ningún momento, en ningún discurso y en ninguna palabra con el ámbito de reivindicar el pleito insular, todo lo contrario. Se habló de Canarias y se habló de Tenerife, y la identidad de Tenerife tiene unas características que no son incompatibles en ningún caso en crear ninguna polémica con ninguna otra isla. Creo que fue un acto donde el respeto fue absoluto y hay determinadas circunstancias que en ese acto lo único que hizo fue un respaldo a la hora de sentirse tinerfeño y tinerfeña. Yo la verdad es que después del día de Tenerife, mi día posterior ha sido igual, es decir, con total intrascendencia de ese día, más allá de haber descansado un día, pero por la Virgen de Candelaria. La verdad es que no, es verdad, voy a estar de acuerdo contigo esta vez, y es que ha pasado totalmente intrascendente para la mayoría de la sociedad. La gente sabe cuándo es el día de Candelaria, lo festeja quien quiere y quien no, pues no, pero sabemos seguro que todo el mundo lo festeja, sea cristiano o no, todo el mundo se aprovecha. Todo el mundo dice que se aprovecha de una u otra manera, pero todos además sabemos por qué, ¿no? Sí, y sin embargo, pues el día de Tenerife, pues ha quedado ahí votando como un artificio, más que nada. Yo creo que sí, que ese tipo de festejos pues tienen que partir un poco del pueblo, ¿no? De la gente, que por cualquier tipo de circunstancia, pues al final tengamos que celebrar, ¿no? Y creo que en este caso queda un poco artificial. Además, si han dicho que va a continuar, es que el próximo año... Sí, se ha fijado ya la fecha, el 2 de febrero, para seguir celebrando el Día de Tenerife. Un 2 de febrero en año electoral es un buen festejo para lucirte y hacer campaña electoral a costa de los presupuestos insulares. Bueno, queda dicho. ¿Algo más que decir con respecto a este tema? Bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, no es contradecir a nadie ni ir en contra de nadie. Creo que es celebrar el Día de Tenerife. Nadie ha utilizado el día de ayer
para ir en contra de ninguna isla ni generar ningún pleito insular. Todo lo contrario, seguir fortaleciendo nuestras raíces como tinerfeños y como canarios. Bueno, pues nos vamos a quedar ahora en Santa Cruz con una noticia que leíamos estos días y que no nos ha llamado la atención porque sabemos cuál es la situación de la vivienda y sabemos que hay muchas personas que están viviendo en la calle. Esta semana Carlos Tarife, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues hacía su queja pública de la situación que están viviendo un montón de personas sin techo. Hay aproximadamente 200 sin techo viviendo en la calle, en Santa Cruz de Tenerife, pero concretamente hay como 70 personas que tienen problemas psicológicos derivados pues, de adicciones, de diferentes problemas de tipo mental. ¿Qué ocurre? Que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se pide al Gobierno de Canarias, al Servicio Canario de Salud, que actúe, que hay un proyecto que lo voy a leer para no equivocarme, Servicio Integral de Atención del Servicio Canario de Salud a Personas sin Hogar. Se pide por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz que este servicio se ponga en marcha porque es una necesidad. Hay un programa de este tipo que se está llevando en Gran Canaria, se está llevando a cabo allí y aquí no hay forma de que se ponga en funcionamiento. Seguimos sobre la mesa con el tema de los sin techo y en este caso con la salud mental, que es otro de los grandes problemas que nos enfrentamos en estos tiempos. ¿Qué hacemos con este tema? Bueno, en este caso hay una cosa que es fundamental. Aquí Carlos Tarife, al igual que en otros ámbitos, ha sido capaz de levantar la mano y decir las cosas que les están pasando en sus municipios y es lógico que él defienda la situación que se está viviendo en Santa Cruz, como también pasa en La Laguna, los dos principales municipios de la isla, pero concretamente en Santa Cruz por el albergue y por todas las circunstancias que eso supone, pues nos implica a tener que abordar muchas más situaciones como estas de otros lugares, en otros municipios en los que pues personas sin techo acaban por marcharse de allí y acaban confluyendo en la zona metropolitana. ¿Qué sucede? Santa Cruz y La Laguna, pero en este caso él lo está planteando, ven que existe ese problema, un problema que hay que resolver, un problema estamos hablando de personas Juan Antonio, sí, que estamos hablando de personas sin techo que además tienen problemas de tipo psicológico, que necesitan una atención y no se les está dando. Es que aparte de personas que se encuentran en una situación de indigencia, eso va por un lado. En muchas ocasiones dentro de esos perfiles también hay personas con problemas mentales que necesitan además un tratamiento continuado y que además necesitan de la voluntariedad o la proactividad de esa persona de tomarse ese medicamento o llevar ese tratamiento. Y eso necesita un acompañamiento. Ese acompañamiento al final, Carlos lo planteaba con respecto al Gobierno de Canarias, le planteaba este proyecto que fue el que en primer lugar toma conocimiento de esto por unos estudiantes de la Universidad de La Laguna que hicieron un proyecto que tenía que ver con este servicio que ya se estaba implantando en Portugal y se lo planteaba él al Gobierno de Canarias y resulta que después acaba por implantarse esto en Gran Canaria sin ánimos de pleito insulares tampoco, pero se acaba por implantar en Las Palmas y no en Santa Cruz, pese a que lo lleva pidiendo desde el mes de octubre y además en una situación lleva meses en esta situación pidiéndolo. Que es muy complicada y que Carlos ahí se ha puesto al frente y que lo está señalando como algo de, oye, hay que empujar, hay que buscar soluciones y yo creo que cualquier persona que va a Santa Cruz ve como chicharreros, gente de Santa Cruz, pero también de otros muchos municipios de la isla, se encuentran en una situación de desamparo total y ese proyecto, igual que en otras cosas, somos mucho más ágiles para poner en marcha cualquier tipo de idea o cualquier tipo de cuestión. Resulta que esto, que realmente está encima de la mesa, que tiene, digamos, nombre y apellidos, letras, y está en negro sobre blanco, que no se implante después de estos meses, pues es normal la frustración que puede tener Carlos, más aún cuando es él el que ha liderado esto y el que lo lleva al Gobierno de Canarias. Entonces, esperamos que pronto el Gobierno de Canarias haga en este caso la Consejería, del paso adelante, de implantarlo también en Santa Cruz, y ya que estoy, pues lo pido también para La Laguna, por supuesto, porque también nosotros tenemos varios casos de estos. Creo que suelo caminar bastante por el centro de La Laguna, sobre todo por las noches, y se ve esto en la calle Carrera, en la calle San Agustín. Vemos esta problemática que debe ser resuelta y es no como un problema de hay que separarlos, apartarlos, todo lo contrario, necesitan ese acompañamiento, esa cercanía y sobre todo a veces eso se soluciona simplemente con ese asesoramiento para que simplemente sigan el tratamiento que les corresponde para que puedan tener una mejor calidad de vida. Gustavo, antes nos comentaba fuera de cámaras, antes de comenzar con la tertulia, nos comentaba un caso cuando fue
fue alcalde, siendo alcalde de Güímar, un caso que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque claro, tiene que autorizar un médico. Cuéntanos el caso que tú viviste en Güímar. Creo que en primer lugar hay que dar conocimiento del protocolo que tiene que seguir una administración cuando tiene un caso de esto. Indudablemente, lo primero es atender a la persona. Luego, el protocolo te marca una serie de circunstancias, que no es coger a una persona que está sin techo y sin hogar, cogerlo, poner en un furgón, en un coche y llevárselo, como dicen algunas personas que creo que a veces hablan sin el conocimiento. No es tan fácil de llegar a una persona que está sin hogar, con problemas de salud mental, subirlas a un coche y, como decía José Antonio, llevarlo al albergue. Eso no es así. Hay un protocolo riguroso a la hora de poder atender a una persona que está sin hogar y con problemas de salud mental. Y te tienes que apoyar en el Servicio Canario de Salud. Y luego apoyarte con un trabajo encomiable que hacen las ONG, en casos como la Cruz Roja, en otro tipo de ONG, que ayudan en lo que una administración a veces no puede llegar por la dificultad en cuanto al trámite. Luego, si encima son personas extranjeras, tienes que hablar incluso hasta con el consulado para ver si puedes ayudar o colaborar, para ver si pueden encontrar familiares. Es complejo y creo que la carga en la isla de Tenerife se la lleva tanto Santa Cruz como La Laguna, porque es la zona metropolitana. A veces cuando te dan ese tipo de circunstancias, el tema de tener un albergue en el área metropolitana hace que la presión sea mayor en esa ciudad. Yo creo que ahí hay dos herramientas. Ese protocolo, que hay que hilvanar, pero ponerle más medios al protocolo. No puede estar una persona días y días sin que ese protocolo actúe en las primeras horas, porque la dificultad es mucho mayor. Y luego darle también conocimientos a la sociedad de que existe ese protocolo y que no es, vuelvo a decir, no es coger a una persona, subirla en un coche y llevártela al otro lado. Bueno, porque a veces también tenemos el estigma social, el problema social, nos damos mucho golpe de pecho, esa persona que hace, pero a veces hace porque te molesta a ti verla, no porque realmente quieras ayudarla. Y en ese sentido, a veces también hay que tener ese equilibrio, esa paciencia de poder atender de forma digna a la persona que se encuentra sin hogar, y si encima se incrementa la problemática con alguna enfermedad mental, todavía hay que ser más precavido a la hora de poder atenderlo. Tú nos comentabas que en Güímar sucedió un caso donde una persona pues estaba en esta situación y la policía no podía llevársela. Naturalmente, la policía no puede actuar de forma obligatoria, coger a una persona, subirla en el coche de la policía y llevarlo. Vuelvo a decir, hay un protocolo, hay que asignar a unas personas especializadas en esa ayuda, el Servicio Canario de Salud te tiene que ayudar, los especialistas te tienen que ayudar, y cuando ya esté sobre todo identificado cuál es el problema, es cuando se actúa de una manera o de otra. En ese sentido, creo que también darle ese conocimiento a la sociedad hace también que veas cuáles son las condiciones a la hora de poder actuar con una persona así. No es solo, vuelvo a decir, pensar en la imagen de que hace una persona en la calle. O sea, peor es la persona que está en la calle, no la imagen que tú puedes recibir como vecino, que estás bien en tu casa, que estás bien en tu hogar, y que lo que te preocupa es que una persona que esté cerca esté en la calle. No, hay que preocuparse mucho más. Sí, pero eso. Aquí lo que estamos hablando, y es lo que quiero yo llevar a la mesa, es que Carlos Tarife pide, por favor, y lo ha pedido ya por activa y por pasiva, recurso para el protocolo. Recurso, y que se lleve a cabo este plan para esas personas que tienen problemas psicológicos, que están en la calle y que tienen unas necesidades urgentes y que no se está llevando a cabo. ¿Javier? Sí, un poco por coger el guante del debate anterior, pues si los pleitos y no sé qué, pues quizás lo que hay que hacer es, bueno, pues ver que funcionan Las Palmas, que están haciendo bien, porque existe ese protocolo, y copy-paste y llevarlo a Tenerife, a Santa Cruz en este caso. Hay un recurso en el caso de La Laguna que funcionaba en el anterior mandato, entiendo que sigue funcionando en el presente, y es el recurso municipal de Hardison, en donde se cogía y se hacía un tratamiento integral pues, a personas sin hogar, y de alguna manera pues, se intentaba su reinserción laboral. Yo como soy de Ades y siempre acabo hablando un poco de lo que sucede en el sur, me recuerdo años más atrás como pues
en Arona existía el hogar social La Buena Estrella en el Fraile, y al final pues un poco que lo único que se le daba a esa gente pues era un plato de comida, ducha y poco más, pero quizás esas pequeñas cosas es las que sacan a la gente de lo más paupérrimo, porque vete a buscar curro cuando llevas semanas sin ducharte, ¿no? Al final, por muchas capacidades que puedas llegar a tener, siempre lo vas a tener más complicado, y la realidad es que en los sures el Hogar Social La Buena Estrella se cerró en el mandato del 15 al 19, porque las subvenciones municipales que les daban pues cerraron el grifo, y a día de hoy pues nosotros hemos demandado en el Pleno pues que el recurso alojativo municipal que se desarrolló en La Laguna pues se pueda hacer en su justa medida pues también en ADEGE, que se hagan las mejoras pertinentes y que se den soluciones a estas situaciones de desigualdad extrema. Yo trabajo en los cristianos y en lo que va a ser el mojón, ¿no? El plan parcial, no el mojón que tenemos por hospital, está lleno de caravanas en la zona, ¿no? De gente, de currelas que están trabajando en la hostelería y que al final pues se ven viviendo en una caravana al solajo, y eso no solamente ocurre en el mojón, sino si vamos pues la zona de La Chamán, pues también vemos las mismas caravanas ya en el municipio de Adeje y lo podemos ver en todo el sur, y eso de alguna manera hasta viven bien, ¿no? Porque después hay gente que vive en cuevas. Entonces, porque no tienen dónde vivir. Y que no tienen dónde vivir. Entonces, al final esa es la situación de la capital, pues quizás pues los medios, es más histórico, quizás esas situaciones están más arraigadas, pero en el sur sí es verdad que se está viviendo pues un pelotazo en un sentido de que empiezan a haber estas situaciones de desigualdad de una manera superlativa, y solamente hay que abrir un poquito los ojos, ¿no? Y esa gente que está de acampada no está de acampada para pasar bien un fin de semana, sino que esa su situación de vida real, ¿no? Y como los poblados de chabolistas pues se suceden desde el Médano hasta Playa Paraíso, ya en Adeje. Toda esa costa tiene ese tipo de circunstancias, y la verdad es que llama bastante la atención y alarma de manera sustancial cómo estamos llegando a este tipo de situaciones y no se den soluciones íntegras, porque no parece que vaya a haber una solución rápida. Recientemente estábamos viendo cómo nuevas promociones se sacaban en Arona, en este caso en Parque de la Reina, un lugar popular de clase trabajadora, alejada de los núcleos principales y de las zonas más caras, y cualquiera puede ver que 2 habitaciones cuesta 300.000 euros en Parque de la Reina. Ya esos precios no son del centro de Adeje, que siempre es un poquito lo más caro, sino que ya en las zonas más alejadillas de los núcleos propiamente turísticos, de los núcleos laborales, pues vemos ese tipo de precios, ¿no? Al final, ¿quién se lo puede pagar en el sur cuando además tenemos los salarios más bajos, ¿no? Pues al final las situaciones de calle se van a suceder, y si no se pone una situación integral, pues al final nos están echando ya de nuestros barrios, nos tenemos que largar, y pronto también pues nos tendremos que largar de nuestras islas. Pero también aquí se puede hablar claro, estamos hablando también del problema de la vivienda. Hemos comenzado por un problema de personas indigentes con problemas, y lo vuelvo a reiterar, psicológicos de índole mental, que necesitan una atención médica, y es lo que se está pidiendo por parte de Carlos Tarife desde Santa Cruz de Tenerife. Pero claro, es que aquí nos estamos enfrentando ya a un problema mucho mayor, que es el de la vivienda, la poca vivienda que hay, los precios de la vivienda. Y hoy mismo conocíamos la cifra de que son 13.000 las viviendas en Canarias que se anuncian como vivienda vacacional. Estamos hablando de una cantidad indecente de viviendas vacacionales, cuando después la propia gente de la isla no tiene dónde vivir. Por lo visto el gobierno hoy ha puesto, el Ministerio de Vivienda ha puesto un paro a esto, a por lo menos prohibir esos anuncios, pero hay que solucionar el tema de la vivienda, porque es uno de los problemas, yo creo que más candentes, aparte de en todo el país. En Canarias nos está afectando ya muchísimo. Bueno, esto ya sería otro debate casi. Sí, sería otro debate, pero claro, pero el tema de la vivienda, indudablemente es un reflejo de lo que puede tener el fondo de esta problemática. Si ya vivir en condiciones económicas duras es un problema, si te ves en la calle, la salud mental es demoledora. Y al final puede una persona acarrear las dos circunstancias, desde un punto de vista de te ves en la calle, la salud mental te empieza a fallar, y puede ser una espiral que al final termines mucho peor que lo que tenías hace 6 meses en unas condiciones. Yo creo que es fundamental entender el problema de la vivienda en cuanto al final,
creo que es matemática pura, ¿no? ¿Cuántas personas viven en la isla de Tenerife? ¿Cuántas personas residen? ¿Cuántas viviendas hay? ¿Y cuál es la oferta a la hora de poder sacar adelante? Como comentaba Gabriel, hay barrios donde la explotación desde un punto de vista de la adquisición de viviendas por parte de personas que no residen están elevando a unos precios donde el vecino de toda la vida de ese barrio se tiene que salir y buscar en otros sitios donde vivir, rompiendo un poco la idiosincrasia de la familia, el entorno ese de barrio y lo que nos sentimos a veces orgullosos de pertenencia, porque alguien ha decidido que puede comprar 5, 6 o 8 casas y empezar a moverlas desde un punto de vista no residencial, sino que turístico. Creo que hay que buscar un equilibrio, ya hay un decreto en cuanto a la vivienda, pero yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca más y empezar a someter a debate la ley de residencia. Juan Antonio. Bueno, por partes. En primer lugar, por cerrar el tema de antes, la cuestión que tiene que ver, porque antes estaba, por ejemplo, mencionando el recurso habitacional Hardison, no tiene que ver con personas que realmente necesiten ese espacio, ese lugar, sino son personas que voluntariamente salen de esos espacios, que voluntariamente prefieren estar en la calle porque les preguntas y quieren estar en la calle, no quieren estar en ese tipo de recursos, en albergues o en cualquier situación similar. Y precisamente por eso es tan importante que ese servicio de acercamiento, de acompañamiento, de poco a poco ese asesoramiento permita que esas personas, digamos, de alguna manera empiecen a confiar o a creer en que existe una alternativa para su para su situación vital y que empiecen, digamos, a tomar conciencia de lo necesario que es para ellos cambiar esos hábitos. Eso por un lado, y creo que además, pues cuanto antes se implante mejor. Y luego vamos por otro lugar, y es, hay gente que se dedica a hablar, y luego gente que se pone manos a la obra. Y aquí estás comentando dos cuestiones, vivienda y además lo enlazas con la vivienda vacacional. Primero, única administración de toda Canarias, única administración de toda Canarias, que está activamente rehabilitando vivienda y poniendo viviendas en construcción, ahora mismo es el Cabildo de Tenerife. Fin. De hecho, si hacemos una comparativa que es bastante triste, vamos a La Laguna. Se ha sacado a licitación una construcción de vivienda pública y ha quedado desierta porque ese expediente lo han hecho mal y ninguna empresa ha querido venir a participar de ese expediente. Y ha quedado desierta. Ahora anuncian otro expediente de otras viviendas. ¿Que quedará desierto igualmente? No sé, habrá que verlo. Pero ya han sacado un expediente y quedó desierto. Esta es la realidad que se vive en La Laguna, mientras que por otro lado en el Cabildo no es una. Son diferentes lugares de toda la isla en los que ya se están activando esa rehabilitación de vivienda y al mismo tiempo construcción de vivienda de obra nueva. Y luego por otro lado, con respecto a la vivienda vacacional, es que también ha sido el Partido Popular, porque en el Cabildo recuerdo que la vivienda la lleva el Partido Popular, pero es que en el Gobierno de Canarias, pese a que se ha tenido que enfrentar incluso a amenazas de muerte en su propia casa, la consejera de vivienda, Jessica, que también es del Partido Popular, es la única que ha puesto manos a la obra con esto, porque la vivienda vacacional se lleva hablando de ella más de una década y venimos a las tertulias y hablamos mucho, pero después no cristaliza en medidas. Y la realidad es que la normativa que ahora mismo se está aplicando y que, por ejemplo, hasta Drago, que está en las antípodas ideológicas, pedía en el ayuntamiento que se aplicara, es precisamente una norma del Partido Popular, en el que sí, que hay que regularlo, que realmente existe una situación con respecto a esto que hay que revisar, sí, que la culpa del problema de vivienda, y eso también hay que decirlo, la gente tiene que saberlo, es de la vivienda vacacional, no, tiene que ver con administraciones una tras otra, año tras año, que se han llenado la boca hablando de vivienda, pero sin poner un bloque encima de otro, y sin construir vivienda pública nueva, porque podemos verlo aquí. Sánchez anunció una barbaridad de viviendas que se iban a construir, por ejemplo, en la zona de la Cuesta. De eso no hay nada, no se ha ejecutado nada. En el mandato pasado se habló de miles de viviendas en Canarias, tampoco salió adelante ninguna. Y aquí en Tenerife, por ejemplo, vivienda pública, pues si alguien quiere remontarse a buscar cuándo fueron las últimas, pueden ser prácticamente 20 años, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué se hacía antes, y perdón, ustedes que están más metidos en el mundo de la política, por qué se construía antes? Hombre, no vamos a irnos a la época de la posguerra, cuando Franco aquí hacía aquellas viviendas sociales que todavía hoy en día siguen en pie y mucha gente sigue viviendo en ellas, pero antes se hacía vivienda social. Hay una respuesta para eso también, y es que no se han actualizado una cosa que no se había actualizado hasta ahora. De hecho se actualizó y aún así hay que volver a actualizarlo e incrementarlo, que son los módulos de construcción. Es decir, las empresas privadas que van a construir, no van a construir a pérdidas, no son ONG, son empresas.
y evidentemente tienen que sacar un rendimiento económico de todo esto. ¿Qué sucede? Cuando van a construir, si se aplica, el gobierno de Canarias no puede pagar lo que le dé la gana. Voy a pagarte, como me interesa mucho la vivienda, en vez de pagarte 1 millón te pago 5. Eso no lo puede decidir aleatoriamente el gobierno. Eso necesita llevarse por unos módulos que están pactados, que están establecidos. Esos módulos no se habían actualizado en más de una década. Y la realidad es que se vienen a actualizar ahora. Claro, si me estás pidiendo que yo construya vivienda al mismo precio que se construía hace más de una década, evidentemente no te la voy a construir porque ya no me es rentable. Porque han subido todos los precios de todo. Y de hecho, en los últimos años, como encima ha seguido subiendo, hasta incluso esos módulos ya empiezan a quedar también obsoletos. Y esto es una cosa que hay que meterle mano meter mano en esto. Ya se hizo, ya se ha visto el camino, pero ahora hay que avanzar. ¿Y qué también tiene que ver con todo esto? Que la ordenación urbanística de la mayoría de los municipios, por ejemplo, sin ir muy lejos, yo me lo llevo a lo mío porque es lo que conozco. La Laguna tiene muchos espacios para poder construir vivienda pública, pero evidentemente no se han regulado adecuadamente, no se han gestionado adecuadamente, están paralizados y al final se acaban perdiendo. Pongo un ejemplo sencillo. En este caso en La Laguna, Movisa, la empresa de vivienda, tiene terrenos urbanizables que tenía que haber ejecutado antes del año 2025 para que no perdieran su condición de urbanizables y vuelvan a rústicos. No se ha hecho nada. El dinero que, por ejemplo, también vino a La Laguna para construir viviendas, que había un proyecto para Tejina que estaba financiado por fondos europeos, finalmente no dio tiempo de sacarlo en tiempo y forma, y lo que se va a construir va a ser con fondos municipales cuando se construya. Estamos hablando a 2028, 2029 o 2030. Y esto estaba previsto para que se pudiera construir antes del 2026, pero este ayuntamiento perdió todo el plazo que se le había dado y perdió la subvención que le iba a venir de la Unión Europea para financiar esto. Y no lo digo yo, lo dicen los trabajadores de Movisa que estuvieron trabajando durante más de un año en este proyecto y al final se malogró. Entonces, la inacción, la ineficiencia también de los que están en las administraciones públicas nos han llevado a esto. Entonces, cuando la gente se indigna porque no se construye vivienda, no hay que mirar al privado que tiene 2 casas, no, usted no está pagando impuestos, usted no tiene que pagar de todo, en gasolina, en luz, en agua, en todo. Bien, pues exíjale usted a los políticos que den capacidad de gestión. A la política no se viene a aprender, se viene a aportar. Y hay mucha gente que viene aquí a ver si consigue un chiringuito y se pone a vivir de esto durante 15 o 20 años y nada más, sin dar soluciones. Pero es que hay que empezar a construir y hay espacios para hacerlo. No es masificar la isla. Hay lugares en los que sí que hay espacios para hacerlo y además maneras de hacerlo que no generen un impacto medioambiental, porque también se puede hacer. ¿Qué manía tenemos de construir todo en 2 alturas? Hay veces que hay que buscar alternativas que realmente den solución de buenos servicios, espacios públicos alrededor y a lo mejor crecer un poco más hacia arriba. Esto nadie lo pone encima de la mesa y hay que empezar a abordarlo de una vez por todas. Sí, bueno, pues el problema es angosto y tiene muchas vertientes. Pero tendríamos como para 4 tertulias hablar solo de vivienda. Las Uf, y tanto. No, sí, todas las tertulias acabamos hablando de vivienda. Bueno, pues yo creo que es el problema. Claro, es el problema. A ver, según datos del gobierno de Canarias, pues hay unas 50.000 viviendas vacacionales. Yo me sé los de ADG porque es lo que vivo todo, y en ADG hay unas 25.000 viviendas y 7.000 de ellas están dedicadas al alquiler vacacional. Eso rompe el mercado de manera brutal. Y sí, evidentemente hay Además perdón, los precios del alquiler, claro, sí. Se han disparado de una forma. Esto hay que poner un coto y decir hasta aquí. Es que las familias no se pueden permitir. Una familia que tenía un alquiler hace pues un año o incluso menos, de 500, 600 euros, ahora de repente cuando ha comenzado el año le han dicho, oiga, o paga usted 800 o 900 euros de alquiler o me devuelve usted la casa porque ahora hay que renovar el contrato, hay que actualizarlo. Y que claro, hay gente que se ve que es que no puede, que con un sueldo no puede. Pero para no cortarte después, la gente no lo sabe, el principal especulador, no de Canarias, de España, tiene nombre y apellido, y es la Sareb, no son los privados. El principal especulador es esa empresa pública que se creó para intentar agrupar todas esas viviendas que después de la crisis se quedaban en ese aire de a ver qué, y que hoy por hoy están provocando 2 problemas. Uno, están especulando porque no las ponen. De hecho, voy a incluso romper una pequeña lanza en favor de todos los alcaldes, incluidos de La Laguna. Viviendas que están vacías y que no las quieren vender a los municipios, que se niegan a venderlas a los municipios porque no les da la gana, porque no los tramitan, y además, pongo un ejemplo y no me importa decirlo. La Laguna en la calle Rey y la Reina hay varias viviendas que son de la Sareb y que
gente que está dentro ocupándolas están generando un problema de convivencia en la zona. Es decir, y eso es culpa también de, insisto, el principal especulador que tiene España, que es la Sareb. Lo que pasa, y eso no es una cuestión que realmente puede hacer la administración pública. El Estado no puede meter mano en su propia empresa para exigirle que esas viviendas salgan al mercado, o es que hay que señalar uno por uno a todos los propietarios privados. Evidentemente se puede regular el mercado, como se ha hecho, como se está regulando con esta ley de vivienda vacacional, pero ¿y por qué no miramos a quien nos está realmente generando el problema, que es el propio Estado con esas viviendas que están paralizadas? Javier, te dejamos a mí. Sí, bueno, el recordar eso, las cifras de alquiler vacacional, pues en municipios turísticos pues son espeluznantes, eso pues alteran el precio de la compra de la vivienda y también de los alquileres. Antiguamente, cuando yo, pues hace 10, 15 años, Adeje era un municipio relativamente económico para trabajar, al final eran currelas que trabajan en la hostelería, no se pagaba muy bien y los apartamentos estaban a precios asequibles y la zona metropolitana pues era donde era caro, ¿verdad? Ahora no, ahora competimos en precios, competimos en desigualdad y competimos en a ver quién nos echa más rápido de nuestros barrios, porque los alquileres pues en mi municipio pues son de 1.000 euros con total normalidad y eso los expulsa a la gente. En Canarias hay pues unas 200.000 viviendas vacías, sí, en manos de la Sareb, pero también en manos de grandes tenedores y en manos de la banca, que se quedaron con esos activos después de la crisis inmobiliaria y nos robaron esas viviendas. Y me van a permitir que utilice este tipo de palabras, pero de alguna manera cuando te quedas en el paro porque hay una crisis que tú no has provocado, cuando te quedas con una hipoteca que no quieres pagar y al final te quedas endeudado pagando la hipoteca y a ver dónde te vas a vivir después, pues de alguna manera me voy a permitir el lujo de decir que nos robaron nuestras casas, ¿verdad? Y se la quedaron los bancos de alguna manera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues sí, evidentemente pues hay un problema a la hora de sacar suelo, para construir viviendas, pero ¿dónde están esas 200.000 viviendas para que no tengamos que ocupar mucho más suelo? Y sobre todo también un poco de hacia dónde queremos ir con las políticas de vivienda, ¿no? Porque estamos acostumbrados, y yo creo que tiene que seguir siendo así, en su justa medida, a que nos den una vivienda de protección oficial y que al final pues esa vivienda acabe formando parte del patrimonio familiar, ¿por qué no? Pero también tenemos que tener esa cultura de que a lo mejor tiene que haber un porcentaje de vivienda que tiene que ser de alquiler. Sí. Un número de viviendas, yo no voy a ser quien para decir cuál, pero sí que tiene que quedar para alquiler. Pues ¿para quiénes? Pues mira, para las personas, para los jóvenes que empiezan a emanciparse, que puedan empezar con esos alquileres que no sé, que tengan que meter una hipoteca que además no pueden pagar, pues que puedan ir hacia otro tipo de sistemas de alquiler, de vivienda blindada y que siempre sea pública. Lo que no puede es que luego venga el gobierno de turno, o vamos a poner, yo que sé, por ejemplo, Madrid, y luego se lo vendan a ver de saber quién, ¿no? Que es lo que ha pasado con la vivienda pública en ciertas comunidades autónomas, ¿no? Esas viviendas que formen parte del parque público y que siempre sea público. De alguna manera, cuando hace otro tipo de vivienda, pues al final esa vivienda, pasado ya unos años, tasado, esa vivienda pasa a formar parte del parque privado y se escapa un poco del control de precios, que de manera natural, si ese alquiler es público, siempre se quedará de alguna manera tasado. Así que ese también es algo que hay que afrontar, y que no toda la vivienda, porque si no acabamos siempre pues, con la necesidad de construir, y siempre tiene que haber un porcentaje mínimo pues que se quede ahí. Nosotros, hablo desde el conocimiento y desde la investigación que hicimos en el municipio. Hay herramientas para trabajar, hay herramientas. En estos 2 años se han puesto herramientas para trabajar. Hay 2 circunstancias que hay que tener claro. Una, el reto demográfico y el crecimiento demográfico. Creo que eso es fundamental, saber cuántas personas viven en cada uno de los municipios y cuántas personas son demandantes de vivienda. O sea, y tener claro que la población en Canarias, en la isla y en determinados municipios ha sido exponencial el crecimiento, con lo cual la presión para llegar a tener una vivienda aumenta. Y es la ley de la oferta y la demanda. Luego está la herramienta de declarar tu municipio o zonas de tu municipio tensionadas a nivel de vivienda, que también es otra herramienta. Pero yo desde aquí quiero aportar también un camino que, si lo sigues, da su fruto. Juan Antonio comentaba anteriormente una de las herramientas que había acometido el Cabildo Insular de Tenerife, y yo desde aquí voy a romper una lanza, porque yo lo que me he encontrado, que después de haber hecho un trabajo minucioso a la hora de analizar la vivienda en el municipio de Güímar, gracias a un PFAE que se llamaba Dinamiza Güímar, encontramos cuál era la radiografía total del municipio. Esa radiografía la expusimos
tanto al Instituto Canario de la Vivienda en el Gobierno de Canarias como al Cabildo, al área de vivienda. Y las herramientas están. En esas herramientas encontramos una, poder adquirir en base a un convenio entre Ayuntamiento, Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo, poder adquirir edificios sin terminar, adquirir el Ayuntamiento esos edificios, cederlo tanto al Instituto Canario de la Vivienda para poder acometer las obras necesarias, finalizarlos y entregarlos como alquiler asequible, que es lo que comentaba Gabriel. No es solo que vaya a buscar una solución, sino que no va a ser una solución permanente, va a ser una solución que pueda darle soluciones a más familias, porque tú puedes tener una situación compleja en X años, luego mejoras y ¿por qué te vas a seguir beneficiando de un carácter social? A lo mejor ya le toca ese beneficio a otra familia que lo necesita. Esa es una línea. La segunda línea, poder adquirir terrenos en base a una subvención a 3 vías, donde los solares urbanos de tu municipio puedan ser adquiridos por el ayuntamiento para que luego, en otro convenio, poder levantar un edificio desde cero. La tercera vía era que aquellos municipios que por los planes parciales o por las unidades de actuación tuvieran terreno propio, cederlo al Instituto Canario de la Vivienda para nuevas edificaciones. En base a esas 3 líneas de actuación, y vuelvo a poner, y lo digo claramente, un ejemplo de convivencia entre Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, que se pusieron las pilas en ese sentido. El municipio de Güímar, después de 38 años sin haber construido ni una sola vivienda, está en una proyección de poder ponerle a los vecinos y vecinas de Güímar 90 viviendas, tanto en el barrio de Chacona, como en el barrio de Fátima, como en Las Vistas, como esa adquisición de terrenos o solares urbanos para hacer edificaciones nuevas. Que no es de hoy para mañana, no, se han sentado las bases en estos 2 primeros años para tener esa vivienda. Y yo creo que está bien quejarse, está bien desde un punto de vista de tener la radiografía, que todas las tenemos, pero luego también habrá que raspar, bucear, encontrar cuáles son las herramientas. Y yo creo que el Gobierno de Canarias ha puesto herramientas, que el Cabildo ha puesto herramientas y que aquellos ayuntamientos que se pusieron las pilas en su momento tendrán su fruto. Y ese fruto será el que resuelva todos los problemas de la vivienda en Canarias. No, pero ayudará. Y luego vuelvo y repito, lo dije anteriormente y ahora, hay que abrir el debate del reto demográfico con la ley de residencia, porque al final, si sigue entrando gente con un poder adquisitivo que te permita adquirir viviendas no para residir, sino que para destinarla a otros usos, la presión para el canario va a ser mayor. Bueno, todo esto está muy bien, a mí me parece perfecto que todas las administraciones se pongan de acuerdo, pero que actúen ya, porque es un problema acuciante y que, claro, nosotros lo hablamos aquí en esta tertulia, pero a mí me da pena, o sea, yo me pongo en el lugar de las personas que nos están viendo, ¿no? Pero vuelve a ser un problema de gestión. Es decir, yo siento llevármelo todo a lo que más conozco, porque es que hablo de La Laguna, y es verdad que a lo mejor pues podría hablar del resto de la isla, pero un ejemplo muy claro, el proyecto de la reposición de las chumberas. Son 200 viviendas. Sí. 200 viviendas que había años el tema de las chumberas y que había que sacarlas en tiempo y forma, y que se ha buscado financiación desde fuera, y que esas personas, esas 200 viviendas, están en régimen de alquiler en otros lugares. Precisamente ahora nos enteramos que no se habían dado cuenta que había que construir un pozo para esos edificios. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay que licitarlos de nuevo, que hay que adjudicarlos de nuevo, y que entre una cosa y la otra la obra son 2 años más. ¿Y qué sucede? Que en las chumberas ahora se están cumpliendo los 5 años desde que esas personas están en régimen de alquiler en otro lugar. ¿Qué va a pasar con esas personas? Es muy sencillo de entender. Esas personas hoy están recibiendo esas cartitas en las que se habla de la extinción del contrato. Y ahora a exigirles pagar más de alquiler, como está pasando en muchísimas viviendas. Y además vamos a llegar más lejos, y es que los arrendatarios, los inquilinos, que son los que tienen derecho a esas viviendas en las chumberas, además van a tener un problema añadido, y es que hoy por hoy a nadie se le escapa que para alquilar se está pidiendo una nómina o 2 nóminas, y hay personas ahí que tienen 80 y 70 años que hoy por hoy no van a poder conseguir ese aval detrás, esa fianza o ese fiador de alguna manera, con lo cual
¿De dónde viene el problema? De la falta de gestión. ¿Cómo se puede tardar con todo el dinero que venía del Estado, del gobierno de Canarias, del Cabildo, y tú solo pones un 10% y que tardes más de 5 años en construir 2 edificios, teniéndolo todo de cara, teniendo dinero a mansalva para lo que podías haber hecho? Pues es muy sencillo, no gestionando bien, siendo responsable políticamente de lo que está pasando y colocando como consejero delegado de la empresa de vivienda a tus colegas porque tienen el carnet socialista en la boca. Esa es la realidad. Entonces, bueno, hay un problema con la vivienda vacacional, hay un problema con la vivienda, sí, pero ¿por qué no empezamos a gestionar? ¿Por qué no empezamos a colocar a personas preparadas en los puestos en los que hay que estar, en vez de ir colocando amiguitos? Porque después nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Después muchas veces nos encontramos soluciones de marketing político, es decir, por ejemplo, siempre cuando haces una modificación en el planeamiento urbanístico y demás, pues siempre tienen que haber unos aprovechamientos y dedicarlos, entre otras cuestiones, a la vivienda, ¿no? Y me acuerdo, pues en ADEGE, ¿no? Porque es de lo que siempre yo estoy hablando, pues que querían hacer el campo de golf en Olla Grande, ¿no? 1.600 camas turísticas en un sector ya en medianías y evidentemente pues con su campo de golf. El alcalde de ADEGE decía que es que a los adejeros nos gusta jugar al golf. Y luego, por la parte de arriba, dice que iban a hacer viviendas, ¿no? Y digo, pues si para construir vivienda pública en ADEGE hay que construir un campo de golf, ¿cuántos campos de golf necesitaría la isla? Sería la pregunta. Y después, por otra parte, también tuvieron la imaginación de reclasificarle unos terrenos a los propietarios, a los antiguos propietarios de los terrenos de Cuna del Alma, ¿no? En esos repartos que están haciendo, y les reclasifican unos terrenos que nosotros valoramos el pelotazo en 100 millones de euros, ¿no? ¿En cuánto? En 100 millones de euros, eran 100 y pico mil metros cuadrados en ADEGE, pasarlos de rústico a urbanizable, ¿no? Y el 40% del aprovechamiento es para hacer vivienda, ¿no? Nos decían, ¿no? Digo, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a comprarle los terrenos a justiprecio en rústico, reclasificamos esos terrenos siendo parte de la propia administración y luego pues sacamos ese suelo, pues una parte para construir vivienda pública y otra parte para promotores privados si así fuera necesario, con lo cual las plusvalías siempre se quedarían en lo público y no se lo estamos regalando a unos privados por una decisión en pleno, que es lo que hicieron. Madre mía, con el tema de la vivienda aquí nos meteríamos y no saldríamos nunca, y evidentemente lo que necesitamos, yo creo que en eso están de acuerdo todos, es pasar a la acción. Los proyectos están muy bien, las campañas electorales están muy bien, pero lo importante es pasar a la acción y solventar los problemas del ciudadano, que para eso están puestos los políticos donde están. No se olviden nunca que están al servicio de aquellos que les dieron el voto en las urnas en su momento y que están para gestionar, y si no saben gestionar, hombre, si yo no sé trabajar en mi puesto de trabajo, evidentemente no me van a renovar el contrato y me van a mandar para mi casa. Pues lo mismo debería ocurrir con los gestores, con los políticos y con todo el mundo. O sea, están para gestionar. Y si yo me equivoco, y lo que decía Juan Antonio, que me llama muchísimo la atención, eso de que tú vayas a construir una vivienda y resulta que te des cuenta al final de que no has construido un pozo para esas viviendas, eso tendrá un responsable, primero técnico y luego un responsable político, evidentemente. Pero primero un técnico. Vamos a ver, yo no me meto a hacer edificios porque yo no soy arquitecto, ni me pongo a diseñar campos de golf porque no lo soy tampoco. Entonces no soy paisajista. Pero vamos a ver, tenemos que tener un límite y cada uno sabrá. Pasar a la acción es lo importante. Pero por cosas así, por cosas de este tipo, o por a veces saltarnos la administración. Hoy comenzaba, por ejemplo, el juicio por presunta prevaricación de Aurelio Abreu, ex alcalde de Buenavista del Norte y además vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, por supuestamente dar, se le piden 8 años de inhabilitación de empleo y sueldo, por el hecho de contratar a una residencia de discapacitados, o sea, adjudicar a dedo un estudio de arquitectura para hacer una residencia de discapacitados. Hombre, aquí se ve que es presunto, evidentemente. Hoy comenzaba el juicio a Javier Abreu, pero se ve que lo que uno hace, pues al fin y al cabo tiene su repercusión, ¿no? Que todo no pasa por debajo de la mesa.
Bueno, creo que me pareció escucharte ahora, Javier, y no... Ay, no, Javier, no, Javier, no. Ay, Javier, perdóname. Lo digo, Aurelio. A lo mejor, Aurelio. claro. No, que se me enfada Javier. Por eso, que mañana viene con un palo. Mañana viene y me mata. No, él sabe que no lo aprecio mucho. Bueno, al final volvemos un poco a lo mismo, que también, esto sí estoy de acuerdo con lo que comenta el compañero. Tiene que ver con ADG, sabemos el color político del que estamos hablando. Ahora hablamos de, en este caso, de Aurelio Abreu, que también es el mismo color. Y parece que si vienen de determinado tipo de partidos políticos, parece que pasa desapercibido, porque la realidad es que para la mayoría de la ciudadanía yo creo que pocos sabían que se encontraba dentro de un procedimiento judicial. Si a lo mejor el color de Aurelio Abreu fuera de la derecha, probablemente estaríamos hablando de manifestaciones y de todo tipo de situaciones así. Evidentemente hay que respetar la presunción de inocencia, pero sí que es cierto que sorprende mucho ver la diferencia de los juicios paralelos cuando se trata de un partido o se trata de otro, que creo que también es una cuestión profunda. Y la verdad que cada vez que nos encontramos con procedimientos judiciales contra que tengo entendido que, bueno, que incluso la guerra venía de casa, pero cuando hay procedimientos judiciales con respecto a un político, lo que está haciendo es generar una imagen que afecta al resto, y eso es lo que más me preocupa, porque sí, hay mucha gente que vale más, otra que vale menos, pero lo intenta, y luego después hay un sector que realmente viene aquí a lucrarse. No creo que sea, no quiero decir que sea el caso de Aurelio, ni muchísimo menos, porque voy a esperar a que salga la sentencia, pero sí que es cierto que la sensación es generalizada de que poco menos que esto es venir aquí a intentar meter la mano en la lata del gofio. Ya que estábamos hablando del otro Abreu, de Javier, pues meter la mano dentro de la lata del gofio, y no es así. La realidad es que, insisto, podemos hacer oposición, hay gente que considero firmemente que no está preparada para estar en el cargo en el que está, pero lo hace con buena intención, o al menos con su ideología. Y yo creo que la ciudadanía no debe perder esa esperanza en que realmente sus representantes, con mayor o menor acierto, lo hacen con buena voluntad y no con la intención de llevárselo caliente. Gustavo. Bueno, creo que habrá que esperar, evidentemente, para eso no vamos a hacer ningún juicio paralelo, pero sí que ha comenzado hoy y que se le pide pues una inhabilitación de 8 años es alta del cargo público, son muchos años. La petición es alta, entiendo que habrá algún tipo de prueba para llegar a esa petición, pero como comentamos todos en esta mesa, yo creo que hay que ser respetuosos con el tratamiento a nivel judicial y ir viendo por dónde camina ese proceso, y luego hay que diferenciar. Creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo, ¿no? En equivocarte, en meter la mano, en no meter la mano, en otras líneas que a veces manchan la política. Y creo que eso sí es fundamental, ser respetuoso con los procesos judiciales y diferenciar en el ámbito político. Bueno, la verdad es que sobre todo pues un poco por ver de qué se trata, que es una residencia para personas con diversidad funcional, pues espero que sea todo un bluff y que sea todo un malentendido, pero bueno, hay que buscar la transparencia y que en este caso pues estos sucesos pues no se lleven a cabo, no sucedan. Estamos hablando de 100 y pico mil euros. Al final pues bueno, no parece que sean esos grandes casos de corrupción con cantidades mucho más suculentas, y al final pues si llevamos esto a una guerrilla de partidos, pues al final lo que hay que ver son las condenas, y los partidos que mayor condena por corrupción tienen en el panorama político estatal, incluso partidos que no tienen a nadie condenado. Entonces bueno, pues no creo que tampoco merezca la pena llevar la pelota por ahí, y que bueno, pues esperemos que en el caso de este, que es para una residencia, pues esperemos que no sea nada, y si lo es, pues que pague con lo que tenga que pagar. En todo caso, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, al final, vuelvo a decirlo, se acaba de ver ahora mismo en esta tertulia, si habláramos de que en este caso Aurelio Abreu tuviera las siglas del Partido Popular, ese mismo discurso que acabamos de escuchar no sería así, sería que vuelve a ser el mismo partido de siempre, la derecha y no sé qué, pero como estamos en la izquierda, pues bueno, vamos a intentar escurrir un poco el bulto y mirar para otro lado porque no nos interesa tanto, y empezamos a hablar de otros casos de corrupción en otros lugares. La realidad es que me gustaría escuchar el mismo discurso cuando la corrupción viene, en caso de que se acredite, cuando la corrupción viene de un lado y de otro. Es a veces frustrante
que bueno, que de todos modos la ciudadanía pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y entonces cuando te conviertes en el hacendado de otros partidos políticos pasa lo que pasa, pero lo que sí que está claro es que es curioso ver la diferencia de mensajes y los juicios paralelos que se hacen. Yo creo que está bien respetar la presunción de inocencia, respetar el procedimiento judicial, pero me gustaría que ese mismo respeto se hiciera independientemente del Partido Popular, de Vox, de Coalición Canaria, sino que estuviéramos hablando de independencia, y más aún cuando, porque puedo entender, si fuera que es del propio partido, si fuera a defender a un compañero del partido lo entiendo, pero hasta un partido que simplemente comparte el espectro de la izquierda, de esa izquierda simulada en la que estamos, porque ahora mismo ya la política se mueve en diferentes registros, pero es curioso ver cómo el mensaje se suaviza y se aterriza en función del lugar en el que estemos. Gabriel. Sí, acabas hablando de defender y yo la verdad es que he dicho que pague si tiene que pagar. No he visto la defensa por ningún lado, sí, pero te contesto. Y por otro lado, tu primera interlocución, pues hablabas de que había que hablar de esto y no sé qué, no sé cuánto, y sencillamente porque hay de unos que se hablan más y de otros que se hablan menos. Y yo te he dicho que lo que hay que poner son las cifras de corrupción, de condenas por corrupción de unos y de las condenas de corrupción de otras. Después he dicho que hay algunos que incluso hasta no las tienen, me refiero a mi formación política. Entonces, básicamente es eso, es la única, si quieres de defensa, que eso es defender a nadie, las condenas por corrupción del PP están ahí, las conocemos todas, y las del PSOE también, y que paguen por ellas. Y aparte de que a mí no vas a ser precisamente el que me vas a lanzar ese mensaje, cuando he sido la persona pues, que he puesto en conocimiento en la opinión pública cómo en ADG se podían licitaciones que incrementaban más de un 30% una licitación como puede ser el auditorio de ADG que pasaba de 5 millones a 8 millones y tu concejala de tu partido no dijo nada. En todo caso sí que me gustaría por apuntarlo, pero sin ánimo de ir más lejos. Yo creo que es interesante. Pero eso se trata de debatir y pero es interesante porque es que justo hoy estaba leyendo el periódico. Yo leo todos, leo El Mundo, leo El País, es decir, leo, bueno, salvo las locuras, pero leo casi todo. Y sí, casualmente leí El Mundo y me parecía curioso leer que después de 15 años, los ERE todavía tenían 132 causas abiertas todavía de hoy, y eso que se mamaron más de 600 millones de euros. Es decir, y que luego, cuando estemos hablando de esas cantidades del caso ERE, que ocupó toda una comunidad autónoma y que se mantuvieron en el gobierno durante muchísimos años a base de robar y a base de, además, de aprovecharse de la situación fastidiada que tenían muchas personas que estaban en el paro para beneficiarse y sacar un rendimiento de ello, o casos como el de Filesa, que sí que se condena al Partido Socialista por financiación ilegal, no a título lucrativo, sino por financiación ilegal directamente, que luego empecemos a sacar, si tuviéramos que hacer una balanza, ya le digo yo que romperíamos la mesa por un lado, y casualmente no es el de la derecha, es precisamente del mismo partido del que estamos hablando, que confluye en el alcalde, en este caso de ADG, con el que está haciendo en juicio, en este caso Lirio Abreu, que es el Partido Socialista. Bueno, yo para terminar ya esta parte, decir que aquel que está libre de culpas que tire la primera piedra, porque en todos sitios, de todos sitios salta siempre alguien, que está muy bien, que cada uno defienda sus siglas, pero desgraciadamente es así, y lo digo por las personas que nos están viendo, por eso se crea esa desconfianza hacia los políticos, porque habrá gente muy buena en política, yo conozco muchos políticos honrados y políticos serios, pero es que hay de todo, y se te meten a defender unas siglas de un partido y te puede salir rana, es que es evidente, y yo creo que lo hemos visto en todos los partidos políticos. Desgraciadamente eso hace que sea ese distanciamiento entre el ciudadano y los propios políticos, que al fin, en definitiva todo es política, porque lo que estamos haciendo aquí esta noche es política, es debatir y hablar, que eso siempre tiene que perdurar y que mantenerse. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa, pero es que hoy nos enterábamos de algo que salía nos quedan muchos temas por hablar, pero tenemos que ir terminando. El presidente Sánchez pues anunciaba hoy que va a pedir que los jóvenes hasta 16 años no puedan utilizar las redes sociales. Es algo que ya se ha llevado, una medida que se llevaba a cabo hace también muy pocos días en Francia. Ahora en España creo que ya salió Elon Musk a decir alguna barbaridad en contra del presidente. Bueno, está allá en Estados Unidos, pero evidente, es su empresa. Pero ¿qué les parece esta decisión por parte, o lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez?
Pues me parece una medida acertada por parte de Francia, que la ha adoptado primero, y acertada por parte de España, que la ha adoptado después, y de otros estados que la han venido adoptando en Europa. De verdad que no está generando nada bueno, pues las técnicas además de atrapamiento, ¿no? De cómo estimulan pues partes del cerebro incluso para que los pibes y las pibas pues se enganchen al uso de las redes sociales como si fuera una droga más. E incluso desde algunos ámbitos pues así se estudia, ¿no? Pues ese enganche que tienen la gente, los más jóvenes y también los adultos, ¿verdad? Lo que pasa es que bueno, ya con los adultos pues cada uno que haga lo que estima oportuno con su vida, y sí que tiene que haber pues una regulación, no solamente ya con los menores, sino también pues con los mayores, ¿no? O sea, no todo vale. Y están utilizando pues estos espacios para otros fines que quizás no sean los más oportunos. Hemos visto documentales como pues se ha visto pues incluso violencia de la más soez por parte de las redes sociales, y como desde estos espacios pues no han venido haciendo nada, cuando además sabemos que todo esto servía para alimentar o para entrenar lo que ahora conocemos como la IA, ¿no? Sí. Y no podían utilizar la IA para detectar ese tipo de casos y de cuestiones, ¿no? Como está ocurriendo con la bulimia, como está ocurriendo con el acoso juvenil, como está ocurriendo con un montón de conductas que no nos están favoreciendo para nada en nuestra sociedad. Así que creo que es una medida que se escapa mucho de formaciones, de ideologías, sino un poco del bienestar de nuestra gente más jóvenes. Quizás había que llevarlo también a las personas adultas, y me parece que es totalmente acertado. En mi caso, trabajando en un instituto, pues ves ciertos tipos de conductas que pueden ser incluso a veces hasta graciosas, pero después, como ves, vas rascando y sustraes detrás pues cierto tipo de conductas que no son para nada favorables. Gustavo. Bueno, creo que el debate de las redes sociales yo creo que incluso puede ser más extenso que el de la vivienda. En ese sentido, la problemática que tienen nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes con las redes sociales es brutal. El tema de la salud mental presionada por la mala gestión de las redes sociales va en aumento. He tenido la suerte de trabajar con las ciudades amigas de la infancia y descubres cómo el mal uso de las redes sociales hacen que nuestros niños y niñas lo estén pasando muy mal en entornos educativos, en entornos sociales, en entornos de amistad, donde ves con bastante preocupación cómo cualquier publicación que se haga en una red social hace que el niño o la niña deje de ir a clase, tenga problemas a la hora de convivir en casa para manifestar que ha cometido un error en clase porque ha sido publicado una fotografía o un vídeo o X circunstancias en una red social. Y ahí es donde creo que hay que ponerle freno. No hemos leído la letra pequeña de lo que están proponiendo, habrá que leer la letra pequeña para ver qué significa esas medidas de control. Se va a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Con lo cual creo que regularla como mínimo en ese sentido y establecer unos criterios de protección a los niños, a las niñas y al menor. De todos modos, esto es una cuestión que tiene una profundidad muchísimo mayor que la decisión en sí. Es decir, primero de todo, claramente, sí, hay que regular, sí, claramente la solución probablemente será la de prohibir para los menores. Y de hecho, además, aprovecho para decir que esta medida no es una cosa nueva. Esta medida no solo es que ya se haya aplicado en Francia o en Australia, sino también tiene que ver con una propuesta que el Partido Popular lleva hace un año y no lo ha tramitado hasta ahora. Lo que pasa es que nos interesa ponernos la medalla, pero es que esto se llevó hace un año al Congreso de los Diputados y ahí está esperando el sueño de los justos, ¿no? Pero también refleja una incongruencia enorme. ¿Por qué? Porque este gobierno, que además lo que hace es intentar generar globosondas para que no se hable de su corrupción, lo que ha hecho es plantearnos que hay que prohibir las redes sociales a menores de 16 años, pero es el mismo gobierno que quería que votaran a partir de los 16 años. Es el mismo gobierno que quieren dar liberalización absoluta con respecto al aborto a partir de los 14 años. Entonces, ¿se puede abortar con 15 años pero no puedes entrar en un Facebook? ¿En serio?
Es decir, esa es el camino y la vía que nos quiere llevar este gobierno. Es decir, puedo abortar con 15 años o con 14 años, pero no puedo tener un Facebook o tener un Instagram o tener un TikTok. Evidentemente, las redes sociales son nocivas para menores que no son capaces de comprender la realidad de las cosas y entender que son muchas cosas fake, que otras son con inteligencia artificial, que otras llaman al racismo, que otras llaman a la confrontación, por supuesto, y que probablemente la solución es esa, pues sí, porque es que de hecho, insisto, que no es un invento de Pedro Sánchez, que es que hasta el Partido Popular ya lo ha planteado y que hay un cierto consenso de poner solución a esto. Creo que además creí leer una coletilla de que exista la posibilidad de una autorización paterna entre los 14 y los 16 años, pero tampoco lo puedo asegurar. Creo que me pareció leer eso. En todo caso, no estamos para que hagan anuncios a bombo y platillo en una rueda de prensa para sacarse la foto o hablar de la regularización a base de una decisión aleatoria. Lo que necesitamos es que este tipo de medidas sean en consenso. Pero insisto, que sean congruentes con el resto de sus políticas. No me vale que me estés pidiendo que una persona que el mismo día que tiene derecho a abrirse la red social, ese mismo día, con 16 años, ese mismo día, estés planteando que tenga la posibilidad de votar. El mismo día. Este es el gobierno que tenemos, que gobierna a base de bandazos, que gobierna a base de volantazos en función de lo que le interesa para generar globos sonda. No parece muy coherente o no parece muy lógico que realmente él quiera gobernar en ese sentido, que quiera dar ese paso, si no lo está haciendo para que estemos hablando de esto durante un tiempo y dentro de 2 o 3 semanas se inventará otra cosa y así andaremos. De todas formas, es un problema el que tenemos con las redes sociales y con los menores, un problema muy grande que está afectando a toda la población y que algo se tendrá que hacer, evidentemente, para que esto se solvente. Hemos llegado al final del programa, de la tertulia del día de hoy. Primera tertulia que tengo con ustedes, toma de contacto, yo creo que bien. Siempre se da al final un aplauso, vamos a decirlo así. El rastrillazo. El rastrillazo. Y la otra parte que es... Ajá, pues a mí se me fue el santo al cielo. Es que se nos fue Valesca, me tienes que recordar, pero bueno. ¿Hay algún rastrillazo por dar o no hay ninguno? Yo por mi parte sí. Pues venga, pero además, rapidito porque se nos va el tiempo. Y además, duro, creo que los eurodiputados que no atienden las necesidades del sector primario, un tema que hemos dejado atrás, pero es que era un tema fundamental, y es el tema de Mercosur, las manifestaciones del sector primario en Canarias que están siendo muy afectadas, pero claro, que no nos da tiempo, se nos ha echado el tiempo encima. Pues nuestro rastrillazo, o mi rastrillazo, es para esas personas que no son o que no entienden la gravedad de poder traer un producto agrícola o del sector primario de un país como Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay, meterlo en España, meterlo en Canarias, sin ninguna condición. En ese sentido, les voy a poner una anécdota. O sea, cualquier elemento fitosanitario que se construye en Europa y que en la propia Europa no se puede aplicar en un producto agrícola, en la agricultura o en la ganadería, vamos a ser capaces de venderle ese producto fitosanitario a un país como Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, que hagan el tratamiento de sus árboles, de sus frutales, de determinados piensos, y luego se vende a España. Gustavo, te prometo que la próxima semana hablaremos, va a ser el primer tema, pues, ya lo tenemos en cuenta, de verdad, porque es un tema muy grande, es un tema que se necesita profundizar demasiado y que afecta a uno de los sectores pues importantes y que ha sacado a esta tierra adelante. Pues proteger. Te prometo que el miércoles hablaremos de ese tema, comenzaremos con el sector primario y lo que ha sucedido con Mercosur. ¿Rastrillazo, piropo? Bueno, muy fácil. El rastrillazo, creo que después de toda la intertulia tengo que ir bastante directo, y es precisamente a este gobierno lagunero que nos ha llevado directamente a problemas en vivienda, a la ineficiencia que deja veremos cuál va a ser el futuro de las personas que están, digamos, esperando que se aplique ese final de la reposición de la vivienda de las chumberas. Y yo lo tengo que decir, ese aplauso también en este caso para aquellos partidos, entre los cuales se encuentra el Partido Popular, que están diciendo: oiga, antes de que entre en vigor este acuerdo con Mercosur, hay que buscar soluciones y hay que buscar garantías para nuestros agricultores, que hay otros que lo que hacen es, como en casi todo lo demás que tenga sentido, callarse. Para hacer publicidad sí que andan ligeros, pero para oponerse a las cuestiones que afectan a nuestra tierra optan por el mutis por el foro.
Gabriel, ¿rastrillazo piropo? El piropo va para esas decisiones valientes que van a permitir la regularización de situación de irregular a 500.000 migrantes que hay en el territorio estatal, que permitirán que tengan sus contratos y permitirá que se alejen de las manazas de los especuladores y de los explotadores laborales. La extrema derecha al final lo que los quiere, no los quiere fuera, los quiere aquí, pero sin papeles. Al final la extrema derecha lo que quiere es eso, tenerlos sin papeles para poder seguirles robando su trabajo, así que mi piropo va para esa decisión valiente. El rastrillazo, pues ya que están hablando del Mercosur, que no se pongan cláusulas a que esos países de origen de donde se vayan a traer esos productos se fije no solamente en la situación de los fitosanitarios, sino también de las condiciones laborales de los países de origen, y que no hagan dumping laboral a la clase trabajadora, y así nos alejamos de los ejes nacionales y del eje trampista y fijamos el eje en los derechos de la clase trabajadora, que los derechos laborales son internacionalistas. Y el otro rastrillazo y último ya es... Ya que tiene rastrillazos, ¿eh? Me falta el piropo, ¿eh? Ah, de verdad, Gustavo, no falta el piropo, pero venga, rápido, que no nos queda tiempo. aquí rapidillo. Y el último rastrillazo pues es la situación de suciedad que tiene nuestras zonas turísticas, en concreto pues la zona de Costa de G. Vemos como hay parques y jardines totalmente degradados, incluso cuando han sido abiertos hace poco, y ya los vemos por totalmente degradados, así que me rastrillazo para esa situación. Venga, Gustavo, El piropo para las artesanas y los artesanos que cuidan de nuestra identidad, que muchos productos que se hacían hace años se puede estar perdiendo por esos oficios, y que una artesana sigue trabajando con sus manos la lana, que siga haciendo alfarería, que siga haciendo productos que nos sentimos orgullosos, pero a veces orgullosos de paripé. Porque sentirte orgulloso también significa que... Hay que comprar y hay que pagar. A eso me refería. A veces lanzamos muchos mensajes, pero luego no compramos nada. Luego cuando vamos a A una los artesanía nos artesanos, parece todo caro. En cuando- eso te doy toda la razón. Cuando vayamos a una feria de artesanía, vamos a comprarle a las artesanas y a los artesanos de nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por este primer contacto que hemos tenido. Espero que se hayan sentido cómodos. Yo creo que he dado tiempo y espacio para que todos expusieran sus opiniones sobre los diferentes temas, que nos quedan muchísimos temas por debatir, por hablar y por saber un poquito más, porque siempre es interesante. Esto es hacer política, el hablar, el poder charlar, el exponer lo que pensamos, es hacer política también, y de una forma tranquila, relajada, y que ustedes se sientan cómodos para poder entender, porque muchas veces la gente que está al otro lado del televisor se lía y no entiende. Muchas gracias a los tres por venir. Nos vemos la próxima semana, si a ustedes les parece, en Canal 10, en esta tertulia, que como siempre son ustedes invitados para que participen con nosotros. Que sean ustedes muy felices. Feliz semana. Chao.